Buen día, licenciado, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, esperando tu análisis. Hay anuncios, ya se están difundiendo todos los detalles, más o menos los conocemos, pero ¿cómo impacta esto? ¿Cómo debería impactar, Carlos? Bueno, lo primero que podemos hacer, Miguel, es contextualizar un poco, ¿no es cierto?, dónde están planteados estos anuncios, que en realidad tienen como objetivo compensar en los sectores más vulnerables de la sociedad, llamémosle así, el impacto negativo que generaron las decisiones que tomó este mismo gobierno el lunes después de las PASO. En realidad, lo que fue el salto devaluatorio del 22% y el aumento de las tasas de interés en el sistema financiero, que como charlamos en su momento, profundizaron el escenario recesivo, pero además realimentaron la inflación de una manera muy importante, con una inflación que en agosto va a estar arriba, va a estar en los 2 dígitos con seguridad, y que tal vez se traslade también al mes de septiembre en términos de precios, ¿no? O sea que en realidad las medidas de ayer, me parece importante rescatar que están dentro de un paquete de medidas más amplio, que yo le llamaría plan Massa en clave electoral, aunque decir que es un plan es un poco excesivo, digamos, en términos de cómo denominarlo, pero va a ser más didáctico plantearlo así, porque las medidas de ayer entonces no son parte de una situación aislada, sino que son parte de un paquete de medidas más amplios, que tienen, podríamos decirlo, 2 objetivos, este plan Massa en clave electoral: estabilizar las variables, en términos de intentar frenar la inflación, intentar frenar la brecha cambiaria, estabilizar el tipo de cambio, por un lado, y por el otro lado, compensar a los sectores más afectados, donde cabe, obviamente, los anuncios de ayer, de aumentos a los jubilados, beneficios a los planes sociales, suma fija a los asalariados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que el gobierno argentino tiene en la cabeza o va a llevar adelante para esto? Uno primero es estabilizar el dólar en el mercado oficial de cambio hasta el 15 de noviembre, en 350 pesos, se supone que eso va a generar alguna estabilidad. El Banco Central ha recuperado algún margen de maniobra en términos de reservas, no solo por los 7.500 millones de dólares que le mandó el Fondo Monetario, sino porque también consiguió dólares adicionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Central acumuló 1.000 millones de dólares de compras a lo largo de agosto, y no es un tema menor que el gobierno brasilero le propuso al gobierno argentino que las importaciones desde Brasil se paguen con yuanes. Todo ese paquete le da al Banco Central de la República Argentina algún margen de maniobra, no espectacular ni mucho menos, mínimo, para intervenir en el mercado de divisas, intentando frenar la brecha cambiaria, y para flexibilizar parcialmente las importaciones, Miguel. Este es un tema no menor, porque el gobierno anunció, te acordás la semana pasada, el acuerdo de nuevo de precios justos, supuestamente anunciando que hubo un acuerdo con las empresas, lo cual es falso, porque el gobierno argentino anunció ese acuerdo y ninguna de las empresas lo firmó. Y ninguna de las empresas lo firmó. Ese acuerdo se supone que debería plantear que los precios tienen que subir 5% por mes en los próximos 3 meses. Ninguna de las empresas lo firmó, porque todos de alguna manera plantearon que el gobierno argentino es el que incumplió el acuerdo, porque el acuerdo establecía que las empresas podían ajustar los precios un 5% a cambio de poder importar productos. Sí, que es lo importante, que se mueva un poco la economía desde la industria, ¿no? Hay muchos que están muy... Exactamente. Yo no sé si parados, pero condicionados. Claro, y lo que pasó es que el Banco Central hace 3 semanas frenó todas las importaciones. Entonces las empresas dicen, ¿por qué voy a firmar si vos sos el que incumplió y no permitió que yo pueda importar? Y en ese punto entonces el acuerdo del plan Massa también intenta entonces flexibilizar parte de las importaciones para poder cumplir con este acuerdo de precios justos y entonces limitar un poco que los precios sigan subiendo, que la brecha cambiaria no siga aumentando y el Banco Central tenga margen de maniobra para actuar en el mercado y evitar que la brecha cambiaria se amplíe, también es parte de lo mismo, digamos. Entonces volvemos a los objetivos: estabilizar las variables. El impacto negativo de las decisiones de aquel lunes es fuerte en términos inflacionarios y en términos recesivos, y entonces este paquete de medidas que acabamos de mencionar, de lo cual lo de ayer es una pata, digamos, plantea que el gobierno argentino quiere llegar a las elecciones con el menor daño posible arriba de la mesa. Ahora,
la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Esto va a ser exitoso? ¿Este plan Massa va a poder cumplir los objetivos? Por supuesto que para la gente que va a recibir el refuerzo de sus ingresos, jubilados, asalariados, gente que está en los planes sociales, esta es una buena noticia, por supuesto. Ahora, si esto va a conseguir revertir el proceso recesivo, o frenar o limitar el proceso inflacionario, me parece muy poco probable. Sinceramente me parece muy poco probable. Bien. Creo que desgraciadamente, y lo hemos hablado otras veces, nada puede impedir la profundización del escenario recesivo y el escenario de alta inflación de cara a los próximos meses y en lo que resta del presente año, más allá de las decisiones que se han tomado en estos días y de los objetivos que se traza el ministro Massa para poder llegar a las elecciones, digamos, con alguna expectativa. Carlos, con respecto a la inflación y el incremento de precios después de la devaluación de ese 22,5% anunciado por Massa tras las PASO, ¿qué proporción hay entre la reacción del mercado o el empresariado en materia de precios con el 22,5%? ¿Está desbordado? ¿Es demasiado? ¿Está justo? ¿Cómo lo ves a eso? Depende de los sectores, porque hay sectores que aprovecharon para remarcar más, porque en un escenario como este empiezan a jugar fuertemente las expectativas. De tal manera que muchos sectores empresarios ya están evaluando la posibilidad a futuro, digamos, de un mayor salto devaluatorio, y cada quien empieza a jugar su partido, y en ese contexto de muy poca credibilidad, obviamente, del gobierno argentino, cada quien empieza a cubrirse como puede, y hay sectores que tienen más capacidad que otros, ¿no? Entonces tenés sectores que son oligopólicos, en realidad y tienen una gran capacidad para defenderse en este contexto, y otros sectores que obviamente no lo tienen, sobre todo en un escenario claramente recesivo que no se va a revertir. Entonces hay segmentos empresarios que no tienen mucho margen para jugar especulativamente en este proceso y otros que sí. Y entonces hay actores que pueden remarcar precios claramente por encima del proceso devaluatorio. Bien, clarísimo. Muy bien, Carlos, final por hoy, aunque haya mucho más que decir. En realidad, lo más serio o lo más duro de todo esto, Miguel, me parece, es que el gobierno, aquel lunes, después de las PASO, tomó medidas que rompieron la poca lógica que le quedaba en términos de previsibilidad. Esto es para mí lo más delicado de todo, porque alguien que nos está escuchando dirá, no, bueno, ya no tenía previsibilidad, no era previsible. Había un margen de lógica para interpretar las decisiones del gobierno argentino que se rompieron aquel lunes, y por lo tanto, a partir de ahora, el gobierno argentino ya no tiene previsibilidad y por lo tanto no tiene credibilidad. Y en absoluto ya la tiene, y eso obviamente genera más incertidumbre, inevitablemente, que ya no se va a poder resolver, y por lo tanto más volatilidad en los mercados, y empresas, sobre todo, que tienden a defenderse de la mejor manera que puedan, al margen de los anuncios que haga el gobierno. Parece que al Fondo Monetario Internacional no le conforma los 350 pesos del dólar oficial. ¿Podría haber margen para corregirlo, aunque ya está anunciado así? Modificarlo sería una tragedia. Sí, la semana pasada, en realidad yo pensé que cuando Massa estaba en Estados Unidos, el Fondo Monetario le iba a hacer un planteo con respecto a este tema, porque si el Fondo Monetario en un momento lo presionó al gobierno argentino para devaluar este 22%, con el argumento de que había un atraso cambiario, ¿te acordás que siempre lo dijimos? Un atraso cambiario que el Fondo Monetario decía que estaba en torno al 20%, resulta que después el gobierno argentino pone un tipo de cambio fijo, con una inflación como la que vamos a tener arriba en agosto, de 2 dígitos, en realidad ese planteo del Fondo Monetario de que había que remediar el atraso cambiario del 20%, en 40 días el Fondo Monetario lo podría llamar de nuevo al gobierno argentino y decirle, che, está atrasado de nuevo a 20%. Porque obviamente los precios van a seguir subiendo con un tipo de cambio fijo. Lo que pasa es que, suponete que dentro de 40 días, el Fondo Monetario lo llamara al gobierno argentino y le dijera, che, está atrasado de vuelta, que devaluame otro 20%, probablemente Massa le diría, no lo voy a hacer. Y en realidad el Fondo Monetario no tiene mucho margen para sancionarlo al gobierno argentino, porque ya le dio los 7.500 millones de dólares. Y en realidad la próxima revisión de parte del Fondo Monetario es en noviembre.
Claro. De tal manera que en noviembre el Fondo Monetario podría recién ahí decirle al gobierno argentino, mira, no me cumpliste lo que habíamos hablado, no te voy a girar los 2.700 millones de dólares que tenía que girar en noviembre, no te los voy a girar. ¿Y Massa qué le va a decir? Que se arregle. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si total claro. ya no va a ser un problema mío? Claro, ¿no? claro. O entonces, sí. La verdad es que yo suponía que el Fondo Monetario la semana pasada podía cuestionar, antes de girarle los 7.500 millones, podía cuestionar ese tipo de cambio fijo que ha instrumentado Sergio Massa, pero no lo hizo, no lo hizo. Y ahora en realidad ya no tiene herramientas con las cuales presionarlo al gobierno argentino hasta noviembre. Y las herramientas, y si lo presiona en noviembre, la verdad, a Sergio Massa ya no le va a importar demasiado. Sí, pero puede llegar a ser presidente, por ahí le importa. Bueno, sí, claro, pero lo que le importa a Sergio Massa, ¿no es cierto?, es mostrar elementos de aquí a las elecciones, ¿no? Sí. Por eso noviembre, porque en realidad también tiene que ver con la hipótesis de una segunda vuelta. Dice un oyente que está escuchando, perdón, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Hay alguna manera? Porque en muchos casos ya no hay horas en el día para trabajar más. Bueno, como hemos hablado en otras oportunidades, Miguel, yo creo que después del 10 de diciembre, gane quien gane las elecciones, lo que vamos a ver es una reedición ayornada, remixada de la convertibilidad, del plan de convertibilidad de la década del 90, solo que sin tipo de cambio fijo. Correcto. Lo has dicho varias veces y está como frase por acá, como frase guía. Carlos, muchas gracias por el análisis de este lunes. Chao, Miguel, buenos días. Hasta luego.